Bueno, acá en esta figura vemos los puntos de coherencia de la fase intertrial a tres estímulos limpios y sus topografías de respuesta. Entonces la figura la figura 1 de la parte superior encontramos espectros de la coherencia de fase intertrial para los sonidos de teta, de alfa y de gamma. La línea discontinua que se ve ahí tiene una puntuación Z de 1.64 que vale a un nivel alfa de 0.05. Es una corrección que hacen ahí como para graficarla. Las áreas sombreadas representan un error estándar de más 1 o menos 1 de la media. El panel de la parte de abajo, esta figura muestra la coherencia de fase intertrial para los sonidos de teta, alfa y gamma y en cuatro bandas de frecuencia, teta, alfa, beta, gamma. Entonces la de teta está de 4 a 7 Hz, la de alfa tiene un impulso de 8 a 12 Hz, beta de 13 a 30 Hz y gamma de 31 a 45 Hz. El esquema de color azul, gris y rojo en ambos paneles representa la zona de coherencia de la fase intertrial de los sonidos teta, alfa y gamma respectivamente. Las barras de error representan más 1 y menos 1 error estándar de la media. Las topografías que están acá en la figura B, bueno, esta es la figura 2, pero pues en la sección B de esta figura encontramos estas topografías de la zona de coherencia de la fase intertrial para cada sonido en cada banda de frecuencia. Entonces aquí vemos que los patrones de respuesta auditiva comparados por ejemplo con las respuestas clásicas, en esto se observa claramente que en la banda teta, tanto para los sonidos de esta banda como para los de alfa y gamma, las topografías muestran un patrón de respuesta auditiva solo para el sonido gamma. No se observa un patrón claro en otras bandas de frecuencia. Bueno, hay que tener en cuenta que en esta primera parte del experimento se estuvo realizando un análisis de covarianza llamado ANOVA, donde se tuvieron en cuenta las variables que estuvieron trabajando los científicos en este primer momento y que permitían medir de alguna manera la respuesta a los estímulos en diferente frecuencia de onda. Lo que se hizo entonces hasta ahora es que se cuantificaron los patrones de coherencia de cada fase, ¿no es cierto? Eh, Después de esto, entonces se pasó al análisis de las respuestas de potencia evocada y allí pues probaron si la potencia de respuesta neuronal revelaba patrones que soportaran la segregación observada a través de las bandas, ya que la respuesta de potencia puede ser modulada diferentemente por diferentes sonidos en bandas de frecuencia específicas, lo que podría reflejar la codificación de la potencia para la información temporal. Entonces procedieron a analizar la potencia evocada y la potencia inducida por separado, porque la potencia evocada se concibe como una respuesta bloqueada por el estímulo, mientras que la potencia inducida se suele argumentar que se genera por procesos no bloqueados por el estímulo. Eso pues según algunos autores que ya han investigado sobre esto. Los espectrogramas de la potencia evocada para cada estímulo se representan entonces acá en la figura 3. Los sonidos teta y gamma muestran las respuestas correspondientes a la señal de la magnetoencefalografía, pero el sonido alfa se distribuye en gran medida en la banda teta, la potencia evocada por los sonidos, y se distribuye en la banda gamma. En cambio, la potencia evocada por los sonidos de teta, perdón, por los sonidos de alfa, no se observa bien en esta banda ni en ninguna otra banda de frecuencias. Para demostrar esto, realizaron un análisis de varianza para medidas repetitivas, o sea, una ANOVA, de tres vías de tipo estímulo por hemisferio por banda de frecuencia.
y se revelaron los efectos principales pues, del tipo de estímulo, la banda de frecuencia, así como una interacción entre el tipo de estímulo y la banda de frecuencia. El efecto principal del hemisferio no fue significativo. Las pruebas que hicieron después de emparejamiento, pruebas T, con corrección de Bonferroni sobre el efecto principal del tipo de estímulo, muestran que la potencia evocada de los sonidos de teta fue mayor que el de los sonidos alfa. Las respuestas neuronales en las bandas teta y gamma se fijan en la estructura temporal de los sonidos teta y gamma respectivamente. Entonces, aquí hablan de la coherencia de fase selectiva observada en las bandas teta y gamma que mostraron en la figura 2 y dicen que esa esa fase selectiva observada ahí puede ser el resultado de respuestas auditivas fiables a cualquier sonido, pero no necesariamente causadas por la estructura temporal específica de los estímulos que estaban utilizando. Entonces se preguntaron a continuación si los patrones de fase de las oscilaciones corticales se correlacionan realmente con la estructura temporal de los estímulos. Utilizaron una medida, la correlación a escala coclear, inspirada en el concepto de entropía a escala coclear, para extraer los cambios acústicos salientes que pueden restablecer la fase de las oscilaciones corticales y por lo tanto conducir a una sólida coherencia de fase en todos los ensayos. Se hicieron como un ajuste ahí para sacar unos datos más claros. La correlación a escala coclear se calculó utilizando una ventana temporal móvil y representando los cambios acústicos a lo largo del tiempo. Entonces, pues acá sugieren que si quiere uno conocer más detalles, pues ir a las secciones y métodos pues, que utilizaron acá. A continuación, entonces, calcularon la información mutua entre la serie de fases de las oscilaciones corticales en cada frecuencia y las correlaciones a escala coclear. La información mutua puede cuantificar cuánta información en la estructura temporal de los estímulos puede explicarse por las pautas de fase de las oscilaciones corticales e indicar si la robusta coherencia de fase entre los ensayos observados en las bandas de frecuencia es evocada por la estructura temporal de un sonido específico. Entonces, para calcular esta correlación, descompusieron los estímulos utilizando un banco de filtros de tonos gamma con 64 bandas y luego promediando la amplitud de la envoltura en cada banda coclear utilizando una ventana temporal móvil de 10 microsegundos, generando 64 valores totales por banda. Y calcularon de esta manera una correlación de Pearson para estos dos valores entre cada temporal adyacente, entre cada punto temporal. La correlación a escala coclear para cada sonido se muestra entonces acá en la figura 4A. Aquí está. En esta figura se puede ver entonces esa correlación a escala coclear para cada sonido. Después calcularon la información mutua entre la correlación a escala coclear de cada sonido y la serie de fases de la oscilación neutra de los tres sonidos. De esa manera calcularon la información mutua entre la correlación a escala coclear de los sonidos de teta y la serie de fases evocadas por los sonidos teta, alfa y gamma, utilizando la serie de fases evocadas por los sonidos alfa y gamma como controles para examinar si la información mutua entre la correlación a escala coclear de los sonidos teta y las series de fases evocadas por los sonidos de esa misma fase era significativa. Entonces los resultados del análisis de la información mutua se muestran acá en la figura 4E. Entonces los colores representan la información mutua calculada utilizando la fase de la oscilación neuronal a diferentes sonidos. Entonces azul es el sonido teta, gris es el sonido alfa, rojo el sonido gamma. Los gráficos de barras insertados muestran la información mutua promediada dentro de los rangos de frecuencia que muestran los principales efectos significativos del tipo de estímulo. Y la robusta coherencia de fase observada en la banda teta para el sonido
de esa banda y en la banda gamma se deben al seguimiento de las estructuras acústicas en lugar de ser simplemente evocadas por los estímulos acústicos generales. Entonces las zonas sombreadas representan un error estándar de +1 o -1 de la media. Entonces pues ellos ahí lo que hicieron fue un análisis de varianza para medidas repetitivas de una vía sobre la información mutua con el factor de respuesta de fase evocadas por el tipo de sonido. Después de ajustar la corrección a través de las frecuencias, entonces encontraron efectos principales significativos del tipo de sonido de fase entre 4 y 6 Hz usando la correlación de escala coclear de los sonidos teta y efectos principales significativos del tipo de sonido de fase entre 33 y 39 Hz usando la correlación de escala coclear de los sonidos gamma. Importantemente, no se encontraron efectos principales significativos del tipo de sonido de fase para la información mutua calculada utilizando la correlación de escala coclear de los sonidos alfa. En la comparación post-hoc con la corrección de Bonferroni, promediaron la información mutua dentro de los rangos de frecuencia en los que observaron los principales efectos significativos y encontraron que cuando se utilizó la correlación a escala coclear de los sonidos de teta, la información mutua calculada utilizando la serie de fases de este mismo sonido es significativamente mayor que la que utiliza la serie de fase del sonido alfa y la que utiliza la serie de fase del sonido gamma. Cuando se usó la relación cortical de escala coclear de los sonidos de gamma, la información mutua computada usando la serie de fase de sonido es significativamente mayor que la que usa la serie de fase de los sonidos teta y la que usa la serie de fase de los sonidos alfa. Los resultados de los análisis de información mutua demuestran que los patrones de fase de las bandas teta y gamma siguen la estructura temporal de los estímulos, cuantificada por la correlación a escala coclear. Entonces, pues no encontraron un seguimiento especializado para los sonidos y en la banda, los sonidos gamma en la banda teta, aunque los sonidos gamma evocaban una robusta coherencia de fase en la banda teta. Esto nos lo muestra pues la figura 2 que habíamos visto antes. Esto pues ellos suponen que podría deberse a que la banda teta, en lugar de codificar fielmente la estructura temporal de los sonidos de gamma, fragmenta la información acústica y forma una unidad perceptiva en una escala temporal de aproximadamente 200 microsegundos, que es el rango de la banda teta. Exploraron más a fondo la contribución de la banda teta a la codificación de la información temporal de los sonidos de gamma en el siguiente análisis de clasificación. En este capítulo van a hablar como de la serie de fases o análisis de clasificación y la primacía de la banda neural teta. Entonces, pues dice que realizaron un análisis de clasificación para investigar si la información en cada banda de frecuencia de las oscilaciones corticales puede ser utilizada para clasificar diferentes tipos de estímulos. Entonces, si una banda de frecuencia, por ejemplo, la banda teta, refleja suficiente información para clasificar los sonidos teta, alfa y gamma, esto implica que la banda teta desempeña un papel importante en el procesamiento de esos sonidos. Por otra parte, si una banda de frecuencias no contribuye a la clasificación de ningún sonido, puede indicar que esa banda de frecuencias no es un componente clave para el procesamiento de los sonidos. Entonces utilizaron las respuestas de fase y potencia en un rango de frecuencia de 4 a 45 Hz y un rango de tiempo de 300 a 1,900 microsegundos, es decir, después del inicio de los estímulos, para la clasificación, a fin de probar si la fase o la potencia proporcionan información relacionada con la estructura temporal de cada sonido. En segundo lugar, realizaron la contribución de cada banda de frecuencia en la clasificación para determinar qué banda de frecuencia es por hipótesis crítica para el procesamiento auditivo. ¿Sí? Entonces aquí van a utilizar una herramienta estadística que es la confirmación de la hipótesis crítica, teniendo en cuenta un nuevo método para clasificar el tipo de estímulo de cada punto temporal, para investigar la progresión temporal del rendimiento de la clasificación. Entonces el rendimiento de la clasificación se calculó primero para cada tipo de estímulo utilizando el perfil de fase y de respuesta de potencia de todas las bandas de frecuencia que estaban entre 4 y 45 Hz. Esto arrojó pues unas matrices de confusión que se pueden ver acá en la figura 5A,
donde los valores de D' calculados en base a las matrices de confusión indicadas por la diferencia específica se pueden ver acá en la figura 5b. Entonces, en esta figura, las matrices de confusión, empecemos con las matrices para las matrices de confusión para las clasificaciones basadas en la fase y la potencia. Aparece la etiqueta de estímulo, representa un tipo de estímulo real, y la etiqueta clasificada representa la celda clasificada. Entonces, códigos de barras de color del porcentaje de ensayos clasificados en cada celda. En la figura B se encuentra el rendimiento de la clasificación para cada sonido utilizando la fase y la potencia. La clasificación basada en la fase tiene un rendimiento significativamente mejor que la clasificación basada en la potencia. Las barras azules, grises y rojas representan los sonidos teta, alfa y gamma respectivamente. Y aquí en esta figura las contribuciones de las bandas de frecuencia a la clasificación basadas en la fase de cada sonido. La N indica la clasificación sin la banda de frecuencia dada. La Y indica la clasificación con la banda de frecuencia dada, y la fase de la banda teta mejora el rendimiento para la clasificación de todos los estímulos, y la fase de la banda gamma contribuye a la clasificación del sonido gamma. El esquema de colores es como en B. Las barras representan un error estándar de +1 y -1 de la media. Entonces, una fuente de clasificación de tipo estímulo por clasificación se dio en dos vías, con el análisis de varianza para medidas repetitivas ANOVA, revelando el efecto principal de la fuente de clasificación. La diferencia especificada de la clasificación basada en la fase significativa mayor fue mayor que la diferencia especificada en la clasificación basada en la potencia. Esto para determinar si el rendimiento de la clasificación es mejor que el azar. Entonces se aplicó una prueba T con una muestra con corrección de Bonferroni en cada tipo de estímulo y en cada fuente de clasificación. Para la clasificación de fase, el rendimiento de todos los tipos de estímulos fue mejor que el azar. Entonces, para los sonidos teta, fue igual a 6,19 y fue menor a 0,01. La diferenciación estuvo en 1,6. Bueno, acá esto nos dan unos datos estadísticos que demuestran que los patrones de fase de las oscilaciones corticales codifican de forma fiable la dinámica temporal de los estímulos. Entonces, para explorar la forma en que cada banda de frecuencia podría contribuir a la clasificación por fases de diferentes estímulos, la clasificación se realizó utilizando diferentes combinaciones de bandas de frecuencia libre. Por ejemplo, la banda teta es más la banda gamma y así. A continuación, entonces, se comparó el rendimiento de la clasificación que se obtuvo con o sin una banda de frecuencia particular incluida en el análisis. Por ejemplo, para cuantificar la contribución de la banda teta se obtuvieron dos valores, promediando los valores de la diferencia especificada en las combinaciones de bandas de frecuencias que incluían la banda de frecuencia teta o sin la banda de frecuencia teta. Las contribuciones de cada banda de frecuencia a los diferentes estímulos se representan acá en la figura 5C. Un estímulo de tipo por banda de frecuencia, por inclusión, con o sin una banda de frecuencia determinada de 3 vías, mostró los principales efectos para la banda de frecuencia. Entonces, de nuevo, interpretación estadística que concluye diciendo que la banda teta contribuye a la descodificación de todos los tipos de estímulo. La banda beta deterioró la decodificación de los sonidos de gamma, y crucialmente la banda alfa no contribuyó específicamente a la decodificación de ningún estímulo. Antes de la corrección la banda gamma muestra una contribución a la decodificación de los sonidos de gamma.
Después de eliminar a un sujeto que mostró un rendimiento de decodificación anormal, encontraron que la banda gamma contribuye significativamente a la decodificación de los sonidos y después de la corrección, pues pudieron notar esto. Por último, como descubrieron que las bandas teta y gamma constituían las principales contribuciones a la clasificación, examinaron cómo progresa temporalmente el rendimiento de la clasificación de la banda teta y la banda gamma utilizando cada punto temporal de una serie de fases para clasificar un tipo de estímulo. La clasificación se realizó en la banda teta y la banda gamma por separado, combinando los canales de la magnetoencefalografía seleccionados desde 500 microsegundos antes del inicio de los estímulos hasta 2000 microsegundos después. Se utilizó una prueba de permutación basada en grupos para cuantificar la importancia del rendimiento de la clasificación. Los resultados se muestran entonces acá en la figura 6, donde podemos ver que la progresión temporal del rendimiento de la clasificación de las bandas teta y gamma, entonces en la figura A tienen un desempeño de la clasificación a lo largo de cada punto temporal, lo podemos ver acá en el panel superior, resultados de la clasificación utilizando series de fases de las bandas teta y gamma para los sonidos teta desde 500 microsegundos antes del inicio de los estímulos hasta 2000 microsegundos después del inicio de los mismos. En la figura B, los resultados de la clasificación se promediaron de 300 a 1900 microsegundos después del inicio de los estímulos para cada banda. Aquí el panel superior representa los resultados de la clasificación utilizando la banda teta para el sonido teta, alfa y gamma, y el panel inferior los resultados de clasificación utilizando la banda gamma. El rendimiento de la clasificación para los sonidos de teta usando la banda teta es significativamente mayor que el de los sonidos de alfa y gamma, mientras que el rendimiento de la clasificación para el sonido de gamma usando la banda gamma es mayor que el de los sonidos de teta y alfa. Entonces las barras de errores y las áreas sombreadas representan un error estándar de más 1 y menos 1 de la media. Entonces, el importante rendimiento de la clasificación de la banda teta después del inicio de los estímulos para todos los tipos de estímulos demuestra que la banda teta no solo arrastra a los sonidos con las correspondientes tasas de modulación, sino que también proporciona información crítica para clasificar los estímulos de todos los tipos de modulación. La banda gamma mostró un rendimiento de clasificación significativo para los sonidos de gamma al promediar los puntos de tiempo de 300 a 1900 microsegundos. Entonces ellos encontraron acá un rendimiento de clasificación significativamente mayor en la banda gamma para los sonidos de gamma que para los de teta y alfa. Esto argumenta un mayor grado de especificidad para el rastreo de las frecuencias de gamma. Para resumir los resultados de la clasificación, entonces las series de fases en la banda teta rastrean temporalmente la dinámica acústica a través de todas las tasas de modulación, las que utilizaron acá en el estudio, lo que sugiere que la banda teta no solo es arrastrada por las tasas de modulación con el rango de frecuencia correspondiente, sino que también fragmenta los sonidos con tasas de modulación fuera del rango de la banda teta en segmentos acústicos en una escala temporal correspondiente al rango del periodo teta. La banda gamma se fija específicamente a velocidades de modulación con una escala temporal correspondiente a la banda gamma aproximadamente de 30 microsegundos. La contribución de la banda alfa debe considerarse funcionalmente separada de las demás bandas. Si en términos generales la actividad emparejada de las bandas teta y gamma se asocia a la contribución de objetos perceptivos en la audición a diferencia de la banda alfa, es evidente que la localización de la actividad neural teta y gamma debe asociarse. La información de apoyo proporciona nuevos datos adicionales para verificar que las fuentes neuronales se superponen mediante la localización de la actividad registrada por el magnetoencefalograma en el espacio de la fuente, basada en las resonancias magnéticas estructurales de los participantes individuales. Recordemos que este artículo inició presentando los resultados. Y en ese orden de ideas, la última parte de esos resultados es la correlación entre los resultados de comportamiento y los marcadores neurales. Entonces, en esta parte del artículo, los autores dicen que conectaron de nuevo los datos de comportamiento que estaban en la figura
1B, como lo vemos acá, y después probaron cómo como prueba de comportamiento degradado inducido por el ruido se correlaciona con los marcadores neurales de la fase de coherencia intertrial, que es la sigla ITC, y la respuesta de potencia para indicar un marcador neural, para indicar cómo un marcador neural puede explicar los resultados del comportamiento. Entonces la correlación positiva entre esta diferencia especificada y la fase de coherencia intertrial fue significativa en la banda teta para tres estímulos: para los sonidos de teta, para los sonidos de alfa y para los sonidos de gamma. Aquí vemos los resultados pues de esas mediciones. La correlación positiva entre la diferencia especificada y la potencia evocada fue significativa en la banda teta para los sonidos teta. El análisis de la correlación entre la diferencia especificada y la respuesta de potencia inducida mostró una correlación negativa. Se encontró una correlación negativa significativa en la banda alfa para estos sonidos que están acá, y en la banda gamma para los sonidos de gamma con estos resultados. Se aplicó la corrección ajustada a todas las pruebas. Entonces la fase de coherencia intertrial en la banda teta mostró una correlación significativa con el rendimiento de comportamiento en el reconocimiento de los tres sonidos. Estos resultados se hacen eco de los resultados de la clasificación y demuestran que la serie de fases de la banda teta proporciona información crítica para el procesamiento auditivo.